Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Otra vuelta de tuerca se acaba de producir. La Casa Blanca ha respondido hoy al paquete de reformillas económicas de Díaz-Canel con más sanciones, más lista negra. Empresas sancionadas en las últimas horas: el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales S.A., que es una empresa de logística, Rafin S.A., que es una firma de inversiones, y Antillana de Acero, que es la principal industria acerera de la isla. Al menos dos de esas empresas tenían vinculaciones o tienen vinculaciones con Gaesa. Marco Rubio dice que Gaesa, y cito, sigue operando en estos momentos como el organismo financiero detrás del aparato de seguridad represivo del régimen cubano. Y entre las personas sancionadas está Anali Rueda Cordero, la mujer de Alejandro Castro Espín, el único hijo varón de Raúl Castro, que no es una persona cualquiera, por cierto. Este señor es general de brigada del Ministerio del Interior. Fue además el hombre que dirigió durante muchos años el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba, y durante el deshielo, en la época de Obama, fue un interlocutor importantísimo entre Cuba y Estados Unidos. Ahora más de uno se pregunta por qué este señor, Raúl Castro Espín, no figura entre los interlocutores de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, lo de conversaciones es un decir, porque todo se ha reducido a un ping-pong bastante frívolo. La Casa Blanca dice algo obvio y retórico, y Cuba a su vez responde con algo más retórico y más obvio, si cabe. Miren, pocas horas antes de que se anunciara el paquete de medidas económicas de Díaz-Canel, creo que fueron 48 horas antes, el vicepresidente Vance decía: le hemos pedido a los cubanos que tomen decisiones inteligentes. Se presentaron los paquetes y 24 horas después la Casa Blanca dijo: esos son señales de humo. Hasta hoy que vinieron las sanciones. Otra vuelta de tuerca se ha producido porque la Corte Suprema de Estados Unidos dice que la compañía norteamericana ExxonMobil perfectamente puede continuar su demanda por más de 1.000 millones contra Cimex, contra Cupet y contra una entidad panameña vinculante. La Corte Suprema ha determinado que las instituciones cubanas no tienen inmunidad soberana para litigar por las propiedades confiscadas, a favor de la revolución por las propiedades confiscadas cuando llegó Fidel Castro al poder. Más vuelta de tuerca: Estados Unidos ha dejado a Cuba fuera de los países autorizados para usar, para comprar, para consumir el petróleo de Irán. México dice que quiere reanudar el envío de petróleo, no como una cosa humanitaria, sino como una cuestión de negocio. Pero ojo, ¿quién y cómo va a pagar ese petróleo que viene de México? Por cierto, la Casa Blanca no ha dicho nada sobre ese aspecto y estamos esperando alguna reacción. Y por primera vez, miren ustedes lo que son las cosas, es que la abuela Colón tenía la razón, el diablo son las cosas. Por primera vez, funcionarios del gobierno de Cuba coinciden con Marco Rubio. Algunos funcionarios han dicho, incluso en la televisión oficial, que las demandas llegan muy tarde, que las demandas van a agudizar las extraordinarias diferencias de clases que ya existen en Cuba. Dudan incluso que las medidas lleguen a aplicarse plenamente, que es lo que ha pasado en Cuba todo el tiempo. Pero nadie en el gobierno recuerda hoy que fue precisamente Raúl Castro quien pareció en una época propiciar cierta apertura económica, fue el quien bloqueó esa apertura económica enseguida. ¿Se acuerdan de los agromercados, etcétera, etcétera? Nadie en el gobierno se detiene hoy a decir alto y claro que sin un marco jurídico y sin la ayuda de los Estados Unidos, estas reformas económicas o estas medidas económicas no pueden funcionar en Cuba. Porque Cuba es un país devastado, sin un sistema bancario, sin conexiones importantes a nivel internacional. Nadie se atreve a decir hoy en el gobierno que lo que hoy el régimen está presentando como tabla de salvación era un anatema, era un pecado ideológico durante más de 60 años. Supongo que los funcionarios menos fundamentalistas, menos extremistas, más inteligentes, más informados del gobierno, sabrán que de alguna manera lo que se está tratando en Cuba es de evitar que el régimen sea destruido fulminantemente y que están tratando de alguna manera de ganar tiempo. Pero ¿cómo se gana tiempo a destiempo? Es imposible. O uno gana tiempo o uno hace las cosas, pero no a destiempo. A destiempo no se puede hacer casi nada en esta vida. Hay más cosas que contarles. Vamos a resumirlas si les parece bien en titulares. Bruno Rodríguez vuelve a arremeter contra Marco Rubio. El régimen responde a la nueva ola de sanciones mientras Washington endurece el cerco contra La Habana.
El régimen queda en ridículo. Una cuenta oficial inventa una donación de Cristiano Ronaldo y termina desmentida y expuesta en las redes sociales. Trump rodea a Cuba. La victoria de Abelardo de la Espriella refuerza el bloque aliado de Washington y aísla aún más al régimen. Rubio aprieta el cerco sobre Gaesa. Washington sanciona bancos, empresas de logística, minería y alcanza al entorno más cercano de la familia Castro. Además, Miguel Cosío analiza junto al periodista e investigador Rolando Cartaya la muerte de Ramiro Valdés, el legado del hombre que construyó el aparato represivo del castrismo. Félix Guillermo analiza junto al diputado colombiano Carlos Manzano los resultados de las elecciones de 2026, el nuevo rumbo político de Colombia y el impacto que tendrán en la región. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. El régimen cubano volvió a escoger a Marco Rubio como su principal blanco político. Esta vez fue el canciller Bruno Rodríguez quien acusó al secretario de Estado de Estados Unidos de mentir de manera crónica y de responsabilizar injustamente al gobierno cubano por la crisis que atraviesa la isla. El ataque no llega por casualidad. En los últimos meses, Rubio se ha convertido en la voz más firme de la administración Trump sobre Cuba. Ha defendido una política de máxima presión, ha impulsado sanciones contra empresas vinculadas al aparato estatal y sostiene que el origen de la crisis no está únicamente en las sanciones estadounidenses, sino en décadas de mala gestión, corrupción y control económico por parte del régimen. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos hable de incompetencia en Cuba, habría que preguntarle por qué miente de manera crónica y contradice al presidente de Estados Unidos y a su vocera, negando la existencia del bloqueo total de combustible que la Casa Blanca reconoce. Si hubiera incompetencia, ¿para qué aplican el cerco petrolero y las sanciones secundarias? En cada referencia suya a la situación en nuestro país, hay un intento por evitar cualquier responsabilidad y presentarse como el Salvador. En su mensaje, Bruno Rodríguez intentó desacreditar a Rubio, afirmando que contradice a la propia Casa Blanca al hablar sobre el suministro de combustible a Cuba. Sin embargo, el trasfondo del enfrentamiento va mucho más allá de una discusión sobre petróleo. Lo que realmente preocupa a La Habana es el endurecimiento de la política de Washington y el creciente aislamiento internacional que enfrenta el régimen. Mientras tanto, la presión continúa acumulándose. En las últimas semanas, varias empresas extranjeras anunciaron su salida de Cuba, la Unión Europea endureció el tono de sus críticas y Washington mantiene las restricciones sobre entidades estratégicas vinculadas al aparato estatal cubano. Todo ello ocurre mientras la isla sigue enfrentando apagones, escasez de combustible y una economía profundamente deteriorada. Para muchos analistas, las constantes respuestas de la dirigencia cubana también reflejan que Marco Rubio se ha convertido en uno de los principales interlocutores de la política estadounidense hacia Cuba y en una figura que el régimen considera clave dentro de la estrategia de presión impulsada desde Washington. Las declaraciones de Bruno Rodríguez demuestran que el choque entre La Habana y Washington está lejos de disminuir. Mientras el régimen responde con ataques verbales, la administración Trump mantiene el foco sobre Cuba y Marco Rubio continúa siendo una de las voces más influyentes en esa estrategia de presión. Soy Leticia Grau para América Noticias. El régimen cubano hizo el ridículo con Cristiano Ronaldo. Una cuenta oficial inventó una donación y terminó expuesta en las redes. Ni un perfil falso ni una página anónima. La información salió desde una cuenta oficial de la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos. Allí se aseguró que Cristiano Ronaldo había donado 250 paneles solares, baterías y repuestos para ayudar a enfrentar la crisis eléctrica en Cuba. La publicación iba acompañada de un fotomontaje del futbolista portugués levantando los brazos frente a paneles solares y una bandera cubana. Incluso hablaba de una supuesta alianza histórica con Cuba y terminaba con consignas como #Patria con Fidel, #No al bloqueo y #Solidaridad sin fronteras, intentando presentar la historia como un gesto de apoyo internacional al régimen. Pero el montaje comenzó a derrumbarse en cuestión de horas. Activistas, periodistas y medios independientes empezaron a revisar la información y detectaron que no existía ningún comunicado de Cristiano Ronaldo, de sus representantes, de su fundación, ni de ninguna organización internacional que confirmara semejante donación.
Las capturas de pantalla comenzaron a viralizarse, las críticas inundaron las redes sociales y la publicación quedó en evidencia. La presión fue tal que la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos terminó eliminando el mensaje sin ofrecer ninguna explicación pública. Lo que pretendía convertirse en una historia de solidaridad internacional acabó transformándose en una nueva controversia sobre la credibilidad de la propaganda oficial. El episodio llega además en uno de los peores momentos para el régimen. Cuba atraviesa una profunda crisis energética, con apagones diarios que afectan a millones de personas. Precisamente por eso, una supuesta donación de paneles solares generó tanta atención. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba queda cada vez más aislada. Trump consolida su poder en América Latina. El mapa político del continente está cambiando a gran velocidad. Con la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, Donald Trump suma otro aliado estratégico y fortalece un bloque de gobiernos cercanos a Washington. El resultado reduce aún más el margen de maniobra de los regímenes de Cuba y Nicaragua y consolida una nueva correlación de fuerzas en la región. La llegada de un nuevo gobierno en Colombia representa un cambio de enorme peso geopolítico. Bogotá ha sido históricamente uno de los actores más influyentes de América Latina y ahora se perfila como un aliado clave de la Casa Blanca en temas de seguridad, migración, lucha contra el crimen organizado y política regional. En apenas unos meses, la administración Trump ha ido cerrando frentes uno tras otro. Primero, Venezuela, donde la caída del gobierno de Nicolás Maduro modificó el equilibrio político regional. Después Irán, que terminó aceptando el regreso de los inspectores nucleares de la ONU y una negociación bajo condiciones impulsadas por Washington. Ahora, con buena parte de América Latina alineada con Estados Unidos, la atención comienza a concentrarse nuevamente en Cuba. Ese cambio de escenario coincide con una ofensiva cada vez más intensa contra La Habana. En las últimas semanas, Washington amplió las sanciones contra Gaesa, golpeó nuevas empresas del conglomerado militar, sancionó a familiares del círculo de poder castrista y endureció las restricciones financieras para quienes hagan negocios con el régimen. Mientras tanto, el gobierno cubano intenta vender una imagen de apertura con un paquete de reformas económicas. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que el verdadero poder económico sigue concentrado en las estructuras militares y que las nuevas medidas no modifican el modelo político de la isla. Y Cuba aparece cada vez más aislada, con menos aliados políticos y frente a una administración Trump que paso a paso sigue estrechando el cerco sobre el régimen. En el exilio, crece la expectativa de que el próximo gran movimiento de la Casa Blanca vuelva a tener a La Habana como protagonista, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos vuelve a apretar el cerco contra el corazón económico del régimen cubano. El Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas a Gaesa, el conglomerado militar que Washington acusa de controlar sectores estratégicos de la economía y desviar recursos que deberían beneficiar al pueblo cubano. La nueva lista incluye a Almacenes Universales, Sociedad Anónima conocida como AUSA, Rafin, Sociedad Anónima, Banco Financiero Internacional, BFI, Geominera S.A. y la empresa siderúrgica José Martí, Antillana de Acero. También fue sancionada Annali Lilian Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura clave del aparato de inteligencia cubano. El mensaje de Marco Rubio es directo. La ofensiva ya no se limita al turismo, las remesas o los hoteles. Ahora Washington apunta al sistema que mueve carga, maneja divisas, controla bancos, administra minerales y sostiene parte de la maquinaria económica del régimen. AUSA representa el brazo logístico, BFI y Rafin golpean el frente financiero, Geominera y Antillana de Acero llevan la presión al sector de los metales y la minería, y la inclusión de Annali Rueda Cardero envía una señal política al círculo íntimo de los Castro. Las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14.404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo, y bloquean bienes bajo jurisdicción estadounidense.
Además, prohíben transacciones con las personas y entidades designadas, salvo autorización específica de OFAC. La medida también funciona como advertencia para bancos extranjeros, navieras, proveedores e inversionistas. Cualquier operación con estructuras vinculadas a Gaesa puede convertirse en un riesgo legal y financiero. Todo ocurre mientras La Habana intenta vender una imagen de apertura económica con nuevas reformas, banca privada y más espacio para actores no estatales. Rubio vuelve a golpear donde más duele: el dinero. El costo de sostener a la cúpula castrista puede ser cada vez más alto, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Un conductor cubano de Uber podría pasar el resto de su vida en prisión. Yusel Pérez Leiva, de 42 años, enfrenta cargos por secuestro, agresión sexual, privación ilegal de la libertad y otros delitos graves, después de que una pasajera denunciara haber vivido una verdadera pesadilla durante un viaje solicitado a través de la aplicación. Según la investigación, la mujer pidió un Uber para regresar a su casa, pero el conductor presuntamente desvió la ruta y la llevó hasta un lugar apartado. Allí, de acuerdo con la fiscalía, la retuvo contra su voluntad y la agredió sexualmente antes de abandonarla. La víctima logró pedir ayuda y denunciar el ataque. Esa denuncia permitió a los detectives identificar al sospechoso, detenerlo y comenzar una investigación que ahora busca establecer si podrían existir otras posibles víctimas. Las autoridades informaron que el acusado realizó declaraciones durante los interrogatorios y que la investigación incluye evidencia física, registros de la aplicación Uber, cámaras de vigilancia y el análisis de teléfonos celulares para reconstruir exactamente lo ocurrido. Uber confirmó que el conductor fue retirado de la plataforma y aseguró que colabora plenamente con las autoridades. Mientras tanto, la policía hizo un llamado para que cualquier persona que haya tenido una experiencia similar con el acusado se comunique de inmediato con los investigadores. Si un jurado lo declara culpable de todos los cargos, Yusel Pérez Leiva podría ser condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Lo que comenzó como un simple viaje en Uber terminó convirtiéndose, según la Fiscalía, en uno de los casos criminales más graves registrados este año contra un conductor de la plataforma. Informó para América Noticias José Pérez. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno trabaja para reanudar el envío de petróleo a Cuba, una decisión que vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles en la relación entre Ciudad de México y Washington. La diferencia es que ahora el combustible no saldría directamente de la petrolera estatal Pemex, sino a través de empresas privadas con operaciones comerciales. El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba. Entonces está trabajando ya desde hace un tiempo en ello y pues esperamos que se pueda reanudar pronto. Con las nuevas características que aprobó el Congreso y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber pues mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba. El cambio de estrategia no es casual. A comienzos de año, la administración de Donald Trump endureció la presión sobre los países que suministran combustible al régimen cubano y advirtió sobre posibles consecuencias comerciales para quienes ayudaran a mantener el flujo de petróleo hacia la isla. Esa presión llevó a México a detener los envíos oficiales de crudo y a buscar otras alternativas. Ahora Sheinbaum insiste en que Cuba atraviesa una emergencia energética y defiende la necesidad de apoyar a la isla. Pero el anuncio llega en un momento delicado, cuando la Casa Blanca mantiene una política de máxima presión contra el régimen cubano y observa de cerca cualquier intento de aliviar su crisis de combustible. La iniciativa también refleja el complejo equilibrio que intenta mantener el gobierno mexicano. Por un lado, preservar su histórica relación con Cuba. Por el otro, evitar un choque con su principal socio comercial, Estados Unidos, en momentos en que ambos países negocian asuntos estratégicos de comercio, seguridad y migración. La decisión aún no está cerrada, pero el mensaje ya quedó sobre la mesa. Si México logra reactivar los envíos de petróleo, el debate dejará de ser únicamente energético. También pondrá a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para mantener la presión sobre el régimen cubano y cómo responderá uno de sus principales aliados en la región, informó para América Noticias Enrique López. Noticias en un minuto. Las autoridades de Miami hicieron público este lunes un audio inédito del interrogatorio policial a Ana María Pérez, expareja de Damián Valdés Galloso, el hombre acusado de asesinar al músico cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger.
En el audio se escucha por primera vez la voz de Pérez respondiendo preguntas sobre su presencia en la vivienda de Hialeah, donde ocurrió el crimen la madrugada del 3 de octubre de 2024. Yo no le puedo asegurar de que él fue ni de que no fue, porque yo no lo vi. Ana María Pérez es una de las 2 mujeres captadas por cámaras de vigilancia minutos después de que el Tiger recibiera un disparo en la cabeza a las 4:31 de la madrugada. Yo le dije, también estás en todas las noticias que tú hiciste, y boom, me colgó. El juicio tiene como fecha tentativa el 7 de julio de 2026, con una comparecencia obligatoria programada para el 28 de julio de 2026.